Venia, compañero presidente. Primero, felicitar a las comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, por este punto de acuerdo. El tema de la tortura es un asunto muy delicado en este país. Sin embargo, cuando viene el señor Juan Méndez y hace la observación de que en México la tortura es generalizada, se genera una gran discusión en el gobierno a tal grado que lo llaman poco serio y poco ético. Sin embargo, la realidad del país dice que la impunidad galopa sin control a lo largo y ancho de México ante la pasividad, omisión y encubrimiento de quienes debieran de garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Instituciones como las policías en todos sus niveles se han visto involucradas en violaciones comprobadas de derechos humanos y de tortura. Se cuentan por miles las detenciones que por diferentes motivos hacen las policías municipales, estatales y federal, así como las Fuerzas Armadas. Y está comprobado que en la mayoría de las detenciones no se cumple con el protocolo a que están obligadas cuando se detienen a personas, sea por la causa que sea. La violación de los derechos humanos va desde las agresiones verbales, vejaciones a la dignidad de los detenidos, maltrato físico, tortura y en el peor de los casos hasta desapariciones forzadas. En la mayoría se hace para castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. Para completar el cuadro del dramatismo que viven quienes pasan por este calvario de ser detenidos y luego puestos a disposición de la autoridad judicial, este Senado, de manera injustificada y con todas las agravantes de la ley, es decir, con premeditación, alevosía y ventaja, porque los ciudadanos están en estado de indefensión ante quienes hacemos las leyes, dejó pasar el artículo 165 de la Ley de Amparo, en el cual se niega al ciudadano que una vez que ha obtenido la suspensión de un juez federal, sea liberado de manera inmediata, y todavía le da al Ministerio Público hasta 48 horas para analizar su situación jurídica. Con la aprobación de este artículo, se abre la posibilidad para que miles de compatriotas en todo el país, al quedar a expensas del Ministerio Público y de la Policía Ministerial, sea víctima de los métodos de tortura más crueles, para que a partir de esta muchos inocentes se declaren culpables ante el terrible dolor a que son sometidos. Es necesario, urgente, que el Senado de la República corrija de manera urgente este artículo 165 de la Ley de Amparo. De lo contrario, el Senado de la República tiene que asumir su responsabilidad histórica de contribuir de manera abierta para que la tortura en México sea una práctica generalizada, porque nadie en este país confía en los ministerios públicos y menos en las policías ministeriales, quienes en 48 horas no solo pueden torturar, sino hasta provocar desapariciones forzadas. Para que se le prestara atención a este tema, tuvo que venir el relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez, a poner el dedo en la llaga y señalar con toda la contundencia de quien tiene las pruebas para hacerlo, de que en México la tortura es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad. Sinceramente, compañeros senadores, compañeras senadoras, esta afirmación del relator especial para tortura de la ONU ¿tiene elementos para que pueda ser cuestionada? Claro que no. Todos aquí sabemos cómo se las gastan los policías y las Fuerzas Armadas de México cuando de obtener confesiones o información incriminatoria se trata. Por eso es importante que el gobierno de México, en lugar de andar descalificando las declaraciones del relator de irresponsables y poco éticas, acate estas recomendaciones e informe a esta soberanía con carácter de urgente cuáles son las acciones concretas que ha implementado para cumplir con dichas recomendaciones y de esta manera
poner a salvaguarda los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos que tienen la desgracia de caer en las garras de las fuerzas policiales y ministeriales de todas las jurisdicciones, así como de las fuerzas armadas de este país, por un México sin tortura, a favor del punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.